Ayer anoche recibimos la información, la data de que hubo una reunión informativa en el Consejo Deliberante de Patagones, ediles de las distintas bancadas y representantes de una empresa de energía que se dedica a la energía solar, a la venta de paneles, kits, bueno, distintos elementos que permiten justamente la instalación de este tipo de energías, ayer en el Consejo Deliberante. Con quien vamos a hablar no estuvo, pero es la parte técnica que nos va a permitir entender un poco por qué se habló ayer en el Consejo Deliberante de apuntar o de empezar a pensar fehacientemente en este tipo de energía renovable. Y lo vamos a saludar. Sergio Kovalenko, que es, bueno, integrante de la empresa Tecnogen Solar, que ayer estuvo en el Consejo Deliberante. Sergio, ¿cómo estás? Daniel te saluda aquí en FM La Costa. ¿Cómo te va? ¿Cómo está Daniel? Buen día. Bueno, para conocer un poco, seguramente parte de lo que charlaron ayer también, ¿no? Con los concejales, informar ventajas y desventajas, si las hay, de implantar o de apuntalar este tipo de energías que todavía no se está aprovechando a gran escala en el partido de Patagones. El partido de Patagones todavía no ha iniciado, pero obviamente las ventajas son evidentes. Mayormente lo que la gente desconoce son las desventajas, que es la conciencia que hay que tener, primero, antes de afrontar una solución renovable. O sea, las desventajas de esto, por más obvio que suene, es que es solar. O sea, nosotros no vamos a asistir en un banco de baterías cuando no haya sol. Pero si dividimos las 24 horas del día, en realidad nosotros estaríamos en un tercio de poder usar el sol de las 24 horas. ¿Por qué? Porque parece que no, pero la parte en la cual el sol funciona son entre 6 y 8 horas. Eso va a variar en invierno y verano, de acuerdo a la altura del sol. Por lo tanto, la conciencia que hay que tener es que en ese ciclo solar, en esa parte, en esa brecha, el sol tiene una potencia casi infinita. O sea, nuestro limitante solo es la superficie cuadrada que nosotros podemos trabajar en la cosecha. Por lo tanto, es cantidad de paneles. Una vez entendido esto, el sol es infinito. O sea, cualquier persona se puede dar cuenta al punto de que si siente ese calorcito en la piel, el panel está generando. O sea, es medio obvio, pero por ahí se acompleja con partes técnicas. Pero en sí, la energía renovable está casi en todos lados. O sea, uno tiene que empezar a identificar de dónde cosecharla. Los limitantes, como siempre, son las superficies cuadradas por ahí en la ciudad. Más alejado de la ciudad, el campo lo que más tiene es espacio en blanco para poner paneles. Esas serían las desventajas. O sea, que esto es solar. Tenemos un tiempo a la noche que hay que parchar con baterías. Que eso es lo que nosotros estamos teniendo por distancia de importación, es donde más lejos estamos nosotros. Todo esto es manufactura de China o aledaños. Uh-huh. Por lo tanto, la pelea con baterías es siempre una pelea. Pero, Uno del desconocimiento te voy a ir preguntando para que la sí, gente vaya entendiendo también. por favor. Esas 8 horas, 6, 8 horas de sol, hoy por ejemplo, que está Uh-huh. hermoso, esa energía la voy acumulando o necesito sí o sí de la batería para que cuando no esté o esté nublado o no esté el sol, requerir, no hay acumulación, no hay una especie de acumulación de energía en las horas de sol, voy a necesitar sí o sí una batería para cuando no esté justamente el sol. Exactamente. Perfecto. Exactamente. El sol tiene ese capricho que, o sea, a veces está y a veces no. Ponele una situación de un día con esas nubes que parecen corderitos que se tapa, aparece, sale, se aparece. O sea, si yo necesito una fuente estable, en ese momento no la tengo. Por lo tanto, me tengo que apoyar ya sea en una batería o en la red. Los Bien. dos grandes grupos de equipos solares que existen son on-grid y off-grid. La traducción es sobre la red y fuera de la red. Los equipos en la red, que serían los que están
relacionados con el distribuidor eléctrico usan de fuente estabilizadora la red misma, que es una constante. O sea, vos sabés que en los enchufes de tu casa siempre tenés luz, excepto cuando se corta. Claro. Pero bueno, en ese punto interactúa el panel con la red. Por lo tanto, cuando hay disponibilidad solar, estoy usando del sol. Cuando no hay disponibilidad solar, estoy usando de la red. Bien. Eso es un equipo en la grilla. Y el otro se apoya en batería, fuera de grilla. Te llevo a la cuestión económica. Sin saber, intuyo que, bueno, son inversiones importantes, ya sea para una cuestión personal, o sea, mi casa o el campo o lo que sea, pero que a la larga termina siendo redituable porque ya después dependo o bajo mucho el consumo porque ya estoy dependiendo del sol, digamos, ¿no? ¿De qué valores estamos hablando? De la domiciliaria, de un campo, y después te voy a llevar a lo otro, que son los parques solares, ¿no? Claro. O sea, en parte de parques solares, se calcula hacia un proceso. O sea, yo deduzco lo que estoy generando y cuánto estoy gastando para generarlo y lo traspolo a un parque solar. Eso en la parte industrial, que es una cuenta sencilla. O sea, si yo trabajo tantas horas, voy a intentar buscar el proceso que se adecue al sol. ¿Me explico? Sí. De una manera. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a un caso práctico, si yo tengo una granja de gallinas ponedoras. La granja de gallinas ponedoras lo que más necesita es la refrigeración de los galpones. Y la refrigeración de los galpones, por lo general, es cuando más sol hay. Por lo tanto, eso es un consumo amistoso sobre una energía renovable. Ahora, si yo voy a diseñar para un proceso que es nocturno, la verdad no tiene sentido. Claro. Ahora te llevo a un Por ejemplo. Eso es detectar cuáles son mis consumos. Un ejemplo mucho más claro. El parque industrial de Carmen de Patagones está colapsado energéticamente. O sea, ya no podés poner, no podés invertir más si no se suma un generador más. Pero si yo pusiera un parque solar mediano, porque uno en el parque industrial trabaja de día, podría acompañar al consumo energético y tal vez poder solucionar este inconveniente, por ejemplo. Exactamente. Si el ciclo de trabajo está sobre el sol, ¿me entendés? Eso es lo que primero hay que reconocer. Ese es el primer desafío de ingeniería que hay que hacer. Si el consumo es amistoso con el sol, si eso lo encontrás, tal cual como me decís vos, que se podría asistir en el parque, ahí ya tenemos un inicio de proyecto. Bien. Valores, ¿cómo estamos más o menos para tener una idea de inversión? Porque debe ser distinto la inversión para un domicilio, para una empresa o un parque industrial o en una escala mayor ya. Totalmente. Dame un segundito que tengo la consulta por kilowatt, que es lo que más se va a razonar, lo que más fácil va a ser. Estamos hablando con Sergio Kovalenko, de la empresa que ayer estuvo charlando con los concejales, y ahora vamos a dar algún detalle más de esto, ¿no? Le estamos preguntando tema inversión. Calculale para hacerlo más fácil, estamos hablando de una inversión de $1.000 por kilowatt. $1.000 por kilowatt. Eso es la inicial y ya después es... Eso es la inicial, correcto. Vos sos, o sea, esto es un generador infinito, mientras tanto exista el sol. Bien. Por lo tanto... está bien. Y digo, la charla que tuvieron a la posibilidad de empezar a hablar esto en Patagones, estaba viendo, por ejemplo, la charla es para empezar a trabajar o posibilitar un trabajo a gran escala, ejemplo, solucionar el parque industrial, o Cardenal Caglero, San Blas, yo qué sé. Cardenal Caglero, San Blas. Eso en punta. Esto también viene a resolver otros temas, que son el problema. Por ahora seguimos hablando del on-grid, después pasamos a off-grid. Esto viene a resolver problemas de traslado de energía. Por ejemplo, Cardenal Caglero, San Blas son puntas de línea, ellos llegan bajos.
O sea, vos vas a tener siempre problemas en los cuales los cables quedaron finos porque la ciudad está creciendo, San Blas está muy pujante. O sea, yo la primera vez que fui a San Blas era chiquito, ahora ya no es más chiquito. Y el tema de distribución eléctrica es un problema en todos lados de Argentina. Por eso Argentina es tan amigo de lo solar, porque hay poco cable tirado por todos lados. O sea, si vos salís de la veda de la ruta, ya casi no hay luz por ningún lado. Luz me refiero a una cooperativa eléctrica, a una distribuidora. ¿Por qué? Porque afrontar el cargo de distribución es muy caro. Ahora, por ejemplo, lo que sería San Blas, si yo pongo un equipo de mediana generación, lo que le estaría haciendo es que todo ese kilometraje de cables que en verano, cuando la ocupación es mayor del lugar, queda fino, yo lo reforzaría desde el lugar, sin cambiar los cables. ¿Por qué? Porque esto es una fuente flotante. Esto, yo no tengo que llevar la energía desde el punto A al punto B. La energía está en el punto B. Sí, uno intuye, eso resuelve un montón de problemas. No sé cómo será en el mundo, pero intuyo que es un camino a futuro, es abaratar costo a gran escala, sobre todo es una inversión inicial y después abaratás costo a la larga, ¿no? Pero bueno, esta charla no que solamente abaratás costos, sino asegurás servicios, garantizar servicios. O sea, hay muchos de los problemas que se suceden que vos decís, uy, se nos cortó la luz 4 veces en un día. Y por ahí no es un problema de que se cortó la luz en algún lado, sino que la instalación está sufriendo y está mostrando las costillas, por decirlo de alguna manera. Está bien. De esa manera uno relajaría. Ayer fue una charla, no estuviste vos, pero tengo entendido por lo que hablé con algún concejal que fue una charla más bien informativa. Pero uno intuye también un camino iniciado para ver si se puede trabajar, como se está trabajando en 26 parques solares también en la provincia, ir avanzando en ese sentido, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos 4 parques funcionando, dateando de 80 kilowatts, que son parques importantes, en los cuales también estamos aprendiendo de cómo es la fisonomía del sol dentro del lugar. Vos, a medida que te vas hacia el sur, obviamente se dan cuenta todo el mundo que los días son más fríos, los días el sol es más bajo, o sea, tenés mucha diferencia entre invierno y verano. Eso es a entenderlo. ¿Por qué? Porque desde ahí vas a sacar el proyecto de la cosecha solar. Si vos necesitas el consumo pico en invierno, el ángulo del panel cambia. Claro. Si uno lo mira al sol y ve el dibujo del sol, en invierno pasa muy cerca del horizonte y en verano pasa mucho más alto. O sea, a medida que te alejas del ecuador, empieza a ser mucha más la amplitud entre invierno y verano de la altura del sol. Por lo tanto, eso también es un estudio a hacer con los consumos. O sea, yo primero detecto los consumos, tomo conciencia de qué voy a hacer y veo la probabilidad de esta energía renovable. O sea, la idea en sí del mundo es tener fuentes alternativas en todos lados. O sea, yo no puedo depender de combustible fósil solamente, no puedo depender solo de la eólica, no puedo depender solo de la solar, sino tienen que convivir. Tal cual. Eso es lo más natural. Bien, la verdad, linda charla. Yo hace rato que vengo hablando de los parques solares de la provincia y sé que también son inversiones importantes, pero también sé que es un camino que en algún momento se va a hacer mucho más común hablar. De hecho, en el país ya se está hablando, sobre todo en las provincias del norte tienen parques solares importantes ya en funcionamiento. Sergio, te agradezco la gentileza. Obviamente vamos a seguir hablando más adelante cuando se avance también aquí en Patagones, pero ha sido muy educativo en este tema y te agradezco un montón. Por favor, para lo que necesites. Un saludo, Daniel. Sergio Kovalenko, integrante de esta empresa Tecnogen, que ayer estuvo en el Consejo Deliberante. A mí me cuentan que lo del Consejo Deliberante fue una charla más bien informativa. Hay un proyecto que más que proyecto es una declaración, me parece, no es la palabra declaración, pero que bueno, que se empezó a charlar del tema.
Y en algún momento se va a tener que charlar del tema. No sé si es el momento, pensando en el municipio, ¿eh? Después cada uno en lo privado lo puede hacer tranquilamente, eh, pero tal vez en el municipio se empieza a pensar o se tenga que pensar también a mediano o largo plazo este tipo de inversiones, de energías. Hay 26 parques solares operativos en la provincia de Buenos Aires. Eh, las inversiones claramente, estoy hablando ya por pueblos, son inversiones millonarias, que no las hacen los municipios, las hace la provincia. Eh, Bastante importantes. Bueno, Polvaderas, $1 millón de dólares la inversión, con 455 paneles para y baterías, todo para abastecer a esa pequeña localidad bonaerense. En Saladillo tiene un par de localidades también. Bueno, no es algo. En Adolfo Alsina estaba viendo por allí. eh, bueno, pero Adolfo Alsina no el partido, sino la localidad. Bueno, se está hablando y se está avanzando lentamente, pero es un camino que a la larga creo que se va a empezar a hacer un poco más común. ¿Por qué? Porque además ya lo están charlando, o por lo menos tratando de informarse o brindar información en el Consejo Deliberante. Hasta hace poco estuvo el aula móvil de energías renovables aquí en la estación de trenes del Centro de Formación Profesional, porque ya hay campos que tienen esta inversión, porque después terminan mejorando y gastando menos en cuanto a energía eléctrica. Es algo que no sé si es para mí, por la inversión que hay que hacer, pero que si estamos hablando de que algunas empresas, algunas pymes han tenido que abonar 3, 4 millones de pesos de energía eléctrica, tal vez haciendo una inversión con los costos que está hoy se pueda llegar a tolerar un poco esto. Y me quedé pensando en el Parque Industrial de Patagones como alternativa. ¿Qué sale más barato, si un generador o un parque eólico? No lo sé, será materia que tendrán que discutir y debatir concejales, funcionarios, gobierno municipal y provincial, pero es algo que empezamos de alguna manera también a poner sobre la mesa.